Tenemos un invitado muy especial, Jesús, en cabina. Así es, el presidente de Confecámaras, el doctor Julián Domínguez Rivera. Bienvenido, doctor Domínguez, a esta cabina de RCN Mundo. Buen día. Muy buenos días, qué grato estar aquí en esta compañía maravillosa y ver cómo se hace el buen periodismo en Colombia. Muchas gracias. Bueno, doctor Domínguez, muchos temas con usted y muy coincidenciales para usted porque va a haber Congreso de Confecámaras y se va a dar en medio de todo este tema económico que está viviendo el país, especialmente la reforma tributaria. Quiero empezar el diálogo con usted preguntándole cómo le ha ido estos días, previo a todo lo que vayan a hacer ustedes en Confecámaras, que ya lo vamos a analizar más adelante, con el tema de la tributaria y el gobierno. ¿Hasta dónde lo han estado escuchando a usted que maneja y que representa las cámaras de comercio del país? Muchas gracias. Pues evidentemente es claro que Colombia tiene un déficit fiscal, es decir, tiene un desbalance entre los ingresos y los gastos que hay que conjurar. Tiene un alto índice de endeudamiento por cuenta de todo lo que hubo que atender en la pandemia. Entonces, la reforma fiscal es una reforma en la que coincidimos que es necesario avanzar. En este sentido, el primer anuncio que se ha hecho con la reforma presentada pues implica unas cargas verdaderamente excesivas para algunos sectores. Y en ese sentido lo fundamental es la apertura al diálogo. Nosotros tuvimos una conversación en el seno del Consejo Gremial con el señor presidente y él lo que ha ofrecido es que esa concertación, ese diálogo, esa apertura existe. Lo mismo ha hecho el señor ministro de Comercio. Tenemos a puertas una nueva reunión con él y estará con nosotros el jueves en Cartagena. También haremos una conversación con los coordinadores ponentes del Congreso de la República ese mismo jueves. Entonces hay una gran expectativa porque efectivamente al eliminar los descuentos y exenciones, dejar la tasa de tributación para las empresas en el 35%, y adicionalmente gravar los dividendos por un monto que puede llegar a otro 35-39%, la acumulación de esos dos factores puede implicar que se afecte la inversión y afecte el ritmo de los negocios. Es una carga realmente importante. Entonces, de lo que se trata es buscar graduar de alguna manera para que nosotros sigamos siendo competitivos en América Latina, que es lo fundamental. Sobre la base de que en la última reforma nosotros decidimos ir al 35%, pero sobre la base de que iba a disminuirse gradualmente el monto de tributación, porque aún el 35% es excesivo. Hoy también se conoció, hace poco reportamos la cifra de inflación anual que alcanzó su nivel más alto desde abril de 1999, 10,84, el segundo mes consecutivo de 2 dígitos. ¿Cómo reciben esta cifra y cómo se preparan para enfrentar el costo de los productos y todos los comerciantes que reúnen todas las Confecámaras? Pues es realmente muy complejo porque efectivamente dos factores son fundamentales para la vida empresarial. Por un lado, el costo del crédito, o sea, las tasas de interés que cobran el sector financiero, y están muy altas porque es la medida que ha adoptado el Banco de la República para contraer el consumo. Pero por otro lado, pues la inflación, que es el costo de precios para los colombianos. Esos dos factores tienen incidencia en lo que se denomina por parte de los macroeconomistas como choques externos. ¿Por qué razón? Porque la pandemia ha dejado una grave secuela de desabastecimiento en los productos básicos, de los cuales somos importadores importantes, y en consecuencia el precio de los alimentos se ha desbordado. Entonces, el impacto en Colombia tiene que ver con la capacidad que tengamos de reaccionar en ciertos sectores para sustituir esas importaciones, por un lado, pero por otro lado el esfuerzo grande para no marchitar el ritmo de la economía con las tasas de crédito, y por eso nos parece muy importante que entidades como Bancoldex esté anunciando préstamos en condiciones especiales para los micro y pequeños empresarios, y esto era un anuncio importante también en nuestro Congreso por parte de esa entidad. Es decir, los bancos públicos tienen que entrar también a paliar o amortiguar el impacto de las tasas de interés.
Doctor Domínguez, usted decía hace un momento que es necesaria una reforma tributaria en Colombia y en eso parecen coincidir todos los expertos. Pero usted también decía que si se aprobara el proyecto tal como está, pues los tributos, la carga impositiva para las empresas sería muy alta. Incluso Ricardo Ávila, analista senior del Tiempo, hace unas 3 semanas decían que para las empresas en total la carga impositiva sería más o menos del 67,1%. Y decía que en España ese porcentaje es del 26%, en Estados Unidos del 28% y que eso ahuyentaría la inversión. Usted dice que sería muy alto si se aprobara para las empresas, si se aprobara el proyecto tal como se ha presentado. Y usted dice que eso reduciría muchísimo la inversión. ¿De qué tamaño sería esa reducción? Es decir, ¿usted cree que se podría caer la inversión en Colombia, no solo extranjeros, sino nacional, en lo que tiene que ver con empresas a la mitad? ¿O es simplemente el 5%? ¿O es del 80%? ¿De qué tamaño es el lío, si se aprueba así, en su opinión? A ver, calcular un monto es muy complejo, porque es que la economía es muy diversa y así como hay, sectores altamente impactados, también puede haber ganadores en medio de la incertidumbre. En ese sentido, lo importante es gestionar adecuadamente el riesgo. ¿Qué quiere decir gestionar adecuadamente el riesgo? Es despejar las incertidumbres. Es decir, que las condiciones de la seguridad jurídica, de la seguridad física, de la propia reforma tributaria, de mensajes de confianza. El riesgo, digamos, es la incertidumbre y lo que hay que avanzar es en esos mensajes de confianza. Por eso hemos abierto todas las compuertas para que el gobierno pueda efectivamente enviar estos mensajes que son fundamentales. En las conversaciones que hemos tenido con el ministro de Comercio, con el ministro de Hacienda, están encaminadas a ese propósito y lo importante es que haya la mayor articulación para que esas señales sean positivas. Ahora, la inversión extranjera directa ha seguido llegando al país y eso es importante, pero esto hay que mirarlo en el mediano y largo plazo y por supuesto son fundamentales las señales desde ya. Doctor Domínguez, recientemente Confecámaras publicó un informe según el cual más de 172.000 empresas se crearon en Colombia en el primer semestre de este año. Primer semestre, es decir, no había comenzado el nuevo gobierno. Eso es una cifra muy importante. Viendo usted cómo está comenzando el asunto, los anuncios que se han hecho desde distintos ámbitos, ¿cómo ve la perspectiva de creación de empresas en Colombia? ¿Cree que, por ejemplo, esta reforma tributaria puede frenar el asunto? Otros anuncios, por ejemplo, de política internacional, podrían también llevar a la incertidumbre, a la inquietud o a que se ponga el freno de mano por parte de algunos creadores o al menos que estén planeando crear empresa. A ver, nosotros venimos con una dinámica espectacular. Crecimos el año pasado el 10.6% en la dinámica de creación de empresas y fue curioso que fue coincidente con el crecimiento de la productividad del país, de lo que se denomina el Producto Interno Bruto. En el primer semestre nosotros crecimos más de un 3% respecto del número de empresas que se habían creado en el primer semestre del año pasado, es decir, esa dinámica de crecimiento ha continuado. Pero sí sabemos, porque todos los analistas lo han planteado, inclusive el Fondo Monetario Internacional, que va a haber una desaceleración en el segundo semestre, que este año no vamos a tener un crecimiento del 10.6%, sino del orden de un 6-7%. Entonces es fundamental mantener esta dinámica y para eso vuelvo y digo es clave despejar las incertidumbres. Esas incertidumbres pues tienen que ver con la seguridad jurídica, la seguridad física se ha vuelto un asunto importante, este lamentable hecho de la muerte de policías, las invasiones de tierras en el Cauca no son buenas señales para precisamente esa seguridad jurídica y por eso ha sido fundamental también los anuncios que se han hecho desde el gobierno en el sentido de que no van a tolerar invasiones de tierras porque ese es un aspecto en donde en Colombia la propiedad inmobiliaria, la propiedad sobre la tierra es muy importante como seguridad jurídica, especialmente para lo que se quiere hacer en la altillanura. Entonces, de lo que se trata fundamentalmente y es en lo que estamos trabajando es en agregar valor. También hay una dinámica espectacular, vamos a mostrar un estudio en Confecámaras cómo en 8 años hemos logrado que haya movilidad empresarial, que las microempresas
pasen en un 14% a ser pequeñas empresas, que esas pequeñas empresas pasen a ser medianas en un 24% y que esas medianas pasen a grandes en un 20%. Esto realmente muestra una dinámica de la actividad económica espectacular. Entonces, lo que estamos planteando es manténgannos lo que se denominan los fundamentales, en lo que podamos internamente, porque hay algunos que son de un choque externo que va a ser muy complicado controlar, pero que sí lo podemos gestionar. Sí, y eso es lo que no se puede precisamente parar, pensaría uno, sino que al contrario hay que profundizar. En línea con la pregunta que le hacía Juan Manuel, doctor Julián, algunos creen que estamos en medio como de un paro silente, que las empresas están recogiendo sus inversiones, que en materia, por ejemplo, de publicidad han perdido el interés, que están tratando de ser lo más cautos posibles, que están contratando menos gente por estos días mientras esperan a ver cómo se terminan de acomodar todas las externalidades, pero otros creemos que lo que se necesita es justamente lo contrario, no detenerse, entendiendo los temores, entendiendo las incertidumbres, tratar de seguir y echar para adelante con optimismo y con confianza. ¿Usted qué le diría a un empresario pequeño, mediano, que lo está oyendo hasta ahora y que dice, al fin qué, me tengo que quedar quieto o sigo adelante? Doctor Julián, ¿cuál sería su consejo para ese empresario? Mire, lo peor que le puede pasar a una sociedad es traer al presente expectativas futuras. Y sembrar desconfianza es lo peor que puede ocurrir para la actividad económica, como lo estamos diciendo. Creo fundamentalmente que el consejo es, en esta inmensa capacidad de resiliencia, mire, es que estamos entregando otro estudio que muestra lo que pasó en la pandemia. La pandemia fue un tsunami que arrasó con la sociedad. No podemos llamarnos engaño. Y sabe usted que en ese estudio que vamos a entregar también en nuestro congreso, se despeja un mito que es muy importante, es que las microempresas reaccionaron mucho más rápidamente incluso que las grandes empresas, tienen más capacidad y más flexibilidad. Yo creo, francamente, que hay que ir a la par con los anuncios. ¿Y cuáles son los anuncios? Pues la reforma tributaria, el plan de desarrollo, y el próximo año son la reforma laboral, la pensional y la de salud. Esas son las señales concretas. En la medida que nosotros logremos sobrepasar con señales objetivas y concretas y no simplemente, como decimos, el humo, aquellos mensajes anuncios incluso que se ponen al aire, sino la institucionalidad. Acaba de pasar en Chile. En Chile lo que era importante y los empresarios siguieron allá firmes fue esperar qué pasaba con el referendo y resulta que allá se cae esa posibilidad de reforma constitucional. Hay que mirar objetivamente cada cosa y tratar al máximo, especialmente ahora con las redes sociales, de decantar anuncios y fake news que llevan o falsas noticias que llevan finalmente a generar desesperanza en un país que ha logrado, con el impacto del narcotráfico, con el impacto de la pandemia, con tantos impactos, pasar adelante por cuenta del sector empresarial. Doctor Domínguez, ¿y cómo están viendo ustedes desde Confecámaras, con qué perspectiva la reanudación de las relaciones entre Colombia y Venezuela? En la zona de frontera hay comerciantes que están realmente muy entusiastas de lo que pueda ocurrir. ¿Ustedes cómo lo están viendo? Mire, en el punto pico de las relaciones con Venezuela, Colombia llegó a exportar hasta 8.000 millones de dólares, y la reconversión que tuvo que hacer a nuevos mercados cuando se cayó ese país comprador fue gigantesca. Hubo que voltear a reemplazarlo con países centroamericanos, parte Estados Unidos, parte Chile, precisamente. Entonces, las posibilidades de vender al mercado venezolano son muy importantes. Estuvimos en un foro en la frontera y lo que vemos es que hay mucho optimismo de los empresarios venezolanos y de nuestros propios empresarios por esa circunstancia. Ahora, lo más importante es que los mecanismos de pago sean unos mecanismos de pago ciertos, pero en este momento, con todas las dificultades, Colombia legalmente ha vendido del orden de 200, 300 millones de dólares este año. Entonces, lo que veíamos ahí es testimonios de empresarios colombianos que están vendiendo, por ejemplo, confitería, empaque, papel y cartón,
están vendiendo, están prestando servicios de transporte. Y veíamos también que productores venezolanos, por ejemplo el acero, están trayendo acero a Colombia legalmente. O sea, esto es una cosa que ya existe, ¿no? Entonces se trata de potenciarlo sobre la base de ser también muy objetivos en una relación que tiene que ser muy clara y poco ideologizada, digámoslo así. Doctor Domínguez, finalmente agradeciéndole el tiempo con la audiencia de RCN Mundo, jueves 8 y viernes 9 de septiembre, esta semana, en 3 días, el Congreso en Cartagena lo han denominado ustedes Empresas por una Colombia Próspera y Sostenible. Así es, este es un congreso que hemos tenido el honor de que algunos de ustedes nos acompañen. Vlado, que está aquí en cabina, ha sido un gran protagonista en ese congreso, en estos congresos, y decirles que realmente lo que nosotros tratamos de decirle a Colombia es cómo nuestras empresas pueden crecer más, cómo nuestras empresas pueden durar más y cómo pueden moverse más, quiere decir pasar de un estado a otro y crecer. En ese sentido, el Congreso va a mostrar toda la perspectiva pública, el ámbito internacional, tanto de geopolítica como de gestión administrativa en que nos estamos moviendo. Vamos a tener empresarios desde las regiones contando lo que están haciendo y sus propuestas para el plan de desarrollo, contando propuestas tan importantes como educación dual, como temas de las empresas de beneficio de interés colectivo, lo que ha significado las fábricas de productividad que han incrementado la productividad en las empresas hasta el 31%, contándole al país ese esfuerzo de los empresarios y poniendo los mejores ejemplos para que esto ocurra. Por supuesto estará el gobierno, los señores ministros de Interior, Comercio y Hacienda. El presidente va a estar con nosotros. Hemos invitado también a la vicepresidente, que nos parece importante que tenga estas conversaciones con los empresarios para que se perciba de primera mano qué significa un país con empuje empresarial, qué significa para el empleo, qué significa para el bienestar social y comunitario. Grandes conclusiones saldrán entonces de estos encuentros, de estas conversaciones que usted dice y sobre todo en este momento que se van a discutir tantas cosas y arranca un nuevo gobierno. Muchas gracias, doctor Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, por acompañarnos en RCN Mundo. Gracias a ustedes y que sigan haciendo este buen periodismo desde aquí de RCN. Doctor Domínguez, una pregunta rapidísima antes de que se vaya. Rapidita la respuesta. ¿Qué porcentaje, usted nos habla de la cantidad de empresas que se crean cada año en Colombia, qué porcentaje de empresas se cierra cada año en Colombia? Este es un efecto dinámico, pero en este momento nosotros tenemos alrededor de 320.000 empresas en estado de latencia, es decir, inactivas, y creemos que esas empresas están a la espera precisamente de estas señales para reactivarse, porque no se han cancelado en los registros mercantiles. Muchísimas gracias. 7:57. Usted y nosotros dialogamos en RCN Mundo.